Bueno, pues el objetivo de esta tarde, de este rato, pues sería hablar de los dones, pero bueno, el objetivo más concreto es, bueno, que estemos convencidos de que tenemos dones y que están ahí y que, bueno, lo que necesitamos es, pues, que como decía Jesús, ¿no? De su interior brotarán ríos de agua viva, pues que broten esos dones que ya están ahí. No sé, si levantáis la mano, ¿quién diría, pues yo sé que Dios me utiliza en este área? ¿Todos lo saben? ¿Nadie lo sabe? Bueno, los que no saben en qué área Dios los utiliza. Al revés. Tampoco. Bueno, a ver, ¿quién ha orado alguna vez por un enfermo, por ejemplo? ¿No? ¿Quién ha dado palabras de, bueno, sabiduría, conocimiento, como se quiera decir, profecía a otra persona? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo primero es, ¿qué es un don? ¿No? Sería la primera parte, y después yo lo he llamado, pues, digamos, voy a poner un poco más adelante para coordinarlo con lo que se hace. ¿Qué es un don? Y después podemos decir algunos mitos, creo que 8 mitos, o, bueno, cosas que se oyen sobre los dones que no necesariamente son exactas y que habría que revisar. Entonces vamos allá, ¿no? Hay varias palabras en la Escritura que en las traducciones tenemos siempre como don, ¿no? Muchas veces como don, pero que son distintas. Una sería más claramente don, dorean, bueno, pues sí, tiene que ver con dar, ¿no? Como en español, pues don es lo que se da, dádiva. Pero hay otras dos que también se traducen como don, pero que se suelen traducir, pero que son distintas. Una es carisma, y otra es, pues podemos decir, neumático. O sea, el neuma es el espíritu, pero es el aire también, y por eso a los neumáticos de los coches se les llama neumáticos, porque tienen aire, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo lo usa para hablar de los dones. A veces los traducen dones espirituales, pero literalmente dicen lo espiritual, las cosas espirituales. Entonces, después decimos dones. Entonces, decir un par de cosas de estas sobre, primero, carisma, ¿no? Charis es gracia y carisma viene de ahí, de gracia, ¿no? A ver, para poner como, si qué sé yo, del verbo que es para poner, dice mí, sale lo que está puesto, la posición que da nuestra palabra tema, carisma, tema, o qué sé yo, trauma, pues trauma viene del verbo que es para herir y es la herida, ¿no? Entonces, esto sería un poco también el juego en griego, ¿no? Está la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que, por ejemplo, Pablo solo lo usa en singular, no habla de las gracias. Pero después está, como podemos decir, el efecto, el acto de la gracia, y eso es el carisma, charis y charisma, ¿no? Ese sería un poco la idea, ¿no? ¿Qué es la gracia? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Es siendo justificado gratuitamente, ¿no? El dorean debería ir por su gracia, charis, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia es la acción que Dios ha hecho en Cristo Jesús, que ya está hecha. Entonces la gracia, podemos decir muchas veces, es más pasado, que es inmerecida, que es en favor nuestro, que es una liberación, una salvación, que se mantiene, en la que estamos firmes. Eso es la gracia, ¿no? Y la gracia, bueno, pues es definitivo, y podemos decir, el carisma más veces aparece como en el presente. Vamos a tal vez la mejor manera, o sea, así como decimos, de pensar un pensamiento, bueno, pues qué sé yo, de agradecimiento, pues de gracia, podríamos decir, es un agraciamiento. El carisma, eso que se traduce como dones, es agraciamiento.
es la obra de la gracia en nosotros. Y me gusta decirlo así para que veamos este aspecto, si se quiere, dinámico. Es algo dinámico, no es una cosa, digamos, ya cerrada, ya hecha, es algo que está sucediendo. Y que se utiliza en muchos otros contextos. Por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, pero vienen las traducciones y dicen la dádiva, pero literalmente es el carisma. El carisma de Dios es vida eterna. O sea, el efecto de la gracia, el agraciamiento, es vida eterna. O Pablo hablando de la soltería, del matrimonio, pues desearía que todos fueran como yo, pero a cada uno le ha dado Dios su propio agraciamiento, ¿no? Uno de esta manera, otra cosa. O, bueno, no se ve, pero es los dones, los agraciamientos de Dios son irreversibles, ¿no? ¿Veis? En distintos contextos, pero es como ese efecto de esa gracia, ¿no? Es pensar pensamientos, de gracia, agraciamiento, los agraciamientos de Dios. Y otro sería el de neuma, pues neumático, ¿no? O sea, las neumáticas, las cosas espirituales, ¿no? Eso se traduce como don espiritual, pero literalmente dice espiritual. En cuanto a los dones espirituales, ahí la Biblia de las Américas lo pone en cursiva, para que se vea que no está esa palabra que le han puesto para completar. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y claro, a veces caracteriza a personas, las personas espirituales, pero a veces son las cosas, los dones espirituales. Si estamos ahí en 1 Corintios 12, dice: en cuanto a los dones espirituales, o sea, en cuanto a lo espiritual, a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Pero, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, ni nadie puede decir Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, es que en Corinto estaban tan locos que algunos decían Jesús es anatema. Bueno, puede ser, pero tal vez aquí Pablo está dando lo que decíamos antes, la base, ¿no? Subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues aquí lo mismo. Primero, Pablo habla del señorío de Jesús. Jesús es Señor. ¿Y cómo se ejerce el reino, el señorío, el mesiazgo de Jesús? Se ejerce mediante el Espíritu. Y entonces, ya en concreto, eso, estamos concretando, si se quiere, lo que decíamos esta mañana, en concreto se ejerce por los dones, por los carismas, por los agraciamientos. Así se ejerce el reinado de Dios. Entonces, por eso lo primero es decir que lo primero que dice el Espíritu Santo es Jesús es Señor. Y entonces empieza a hablar de los dones. Y en el versículo 4 tenemos, ahora bien, hay diversidad de dones, de agraciamientos, de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Claro, la palabra carisma en castellano hoy se usa en la política, ¿no? Un político con carisma o un actor o lo que sé yo con carisma. Es una palabra que viene de la Biblia, y de ahí pasó la sociología y de ahí pasó el lenguaje ordinario y ha ido cambiando su sentido. Bíblicamente no es, bueno, pues qué sé yo, una personalidad atractiva o algo así, sino que bíblicamente es agraciamientos. Entonces, hay diversidad de agraciamientos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, y ahí pongo diaconía. ¿Por qué? Porque siempre bueno, eso yo lo veo a veces entre cristianos, ¿no? Que dicen ministerio, ¿no? Yo estoy llamado al ministerio. Y claro, la palabra ministerio ya lo sabemos, ¿no? Pero recordemos, significa servicio. Y en las orejitas de los que escuchaban y leían a Pablo, sonaba a servicio. Hoy ministerio suena al Ministerio de Asuntos Exteriores, suena a poder, suena a cargos, suena a rangos, suena a prestigio, suena a buen nombre, suena a autoridad mundana o qué sé yo. Y entonces ahí se mete enseguida otros espíritus, ¿no? Pero hay diversidad de servicios, no de servicios, de maneras de ser, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones en el quematum, pero el Dios es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A ver, quiero subrayar los agraciamientos, los servicios y las operaciones. Y a ver,
Si vamos a la mentalidad analítica, positivista, moderna, tal vez más de culturas del norte, de Europa, dirían, pues una cosa son los carismas, otra cosa son los ministerios, otra cosa son las operaciones, que no sabemos qué quiere decir. Y se divide analíticamente como que fueran cosas distintas. Pero si nos ponemos como hablamos en español, y como hablaba un judío, como hablaba un griego, en la mentalidad, si se quiere, mediterránea, no está hablando de tres cosas distintas, analíticamente separadas. Está diciendo lo mismo y lo está diciendo distinto. Está diciendo tres veces lo mismo, con distintos aspectos, y de hecho está hablando del Espíritu, del Señor y el Dios, ¿no? Es casi algo trinitario, pero claro, es repetir que son agradecimientos, que son servicios y que son operaciones. No son tres cosas distintas, son tres maneras, es el modo, si se quiere, más judío. La poesía judía funciona con repeticiones, son repeticiones que nos dicen distintos aspectos de lo mismo. Y esto es importante, porque a veces se hacen divisiones y clasificaciones sobre todo esto, que sacan las cosas de quicio, quieren ver en la escritura lo que no está. ¿Y por qué? Porque si lo vemos así, nos damos cuenta primero eso del Espíritu del Señor, ¿no? Esa perspectiva trinitaria, ¿no? El Espíritu de Jesús, hemos dicho, pero es que también se ve que es algo súper activo. Son o sea, podemos decir, energizaciones del Espíritu, agraciamientos, energizamientos del Espíritu, ¿no? Y son servicios. No están separados los dones de los servicios. A veces en esto la lista de los dones está lista de los servicios. ¿De dónde saca eso? Tradiciones evangélicas, pero no está en la Escritura. Entonces, ¿a qué voy? A que el don no es algo como, si se quiere, encasillado, ya poseído, que ya tengo, que siempre lo tuve, que me lo dieron, que está ahí en una cajita, que es mi don, mi regalo, mi cosa. No, son energizaciones, servicios, tienen ese carácter presente, activo. Y de hecho, eso último que dice, a cada uno, y lo sigue repitiendo en el texto, a cada uno se le da. Y lo que decíamos antes del modo griego de hablar, el se le da no es se le dio. A veces nosotros cuando leemos es a cada uno se le da, sí, a cada uno se le dio. No. Pongámonos en la mentalidad, a cada uno se le está dando. Eso es lo que quiere decir el presente griego. A cada uno se le está dando. Es algo continuado, no es algo que ya pasó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los dones están siendo dados en el presente, ahora, aquí, continuamente por el Señor. No es algo cerrado. Es algo que está siendo dado. Es algo activo y presente y repetido con el poder y la originalidad y la novedad de Dios. Hay más. No es la cajita de algo que sucedió en el pasado. Entonces tenemos ahí el texto famoso, ¿no? A cada uno le es dada, y de nuevo esa palabrita, presente. A cada uno le está siendo dada. Palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe, bueno, ya sabéis, ¿no? Otros dones de sanidades, de santa el plural, dones de sanidades. He puesto en negrita porque no está en la traducción original, dones de sanidades, plural. ¿Qué quiere decir que son dones de sanidades? Que no es una cosa estática, que se repite cada vez que alguien es sanado, ese don. Que el agraciamiento sucede en el presente. No es algo que una vez alguien recibió un don, sino que el don se sigue recibiendo, y entonces lo recibe el que ora y por el que se ora. Es algo presente, actual, muy importante. Y por eso es plural, porque sigue sucediendo. Y sucede diversamente, por el único Espíritu. A otro poder de milagro, y en realidad el texto con una pequeña milagro es milagros, ¿no? Disciplinares. A otro discernimiento de espíritus, clases de lengua, interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno y mismo Espíritu.
distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros constituyen un solo cuerpo. Y empieza a hablar del cuerpo. Todo esto es importantísimo porque, mirad, primero, a cada uno, esa insistencia, a cada uno le está siendo dado, a cada uno. Es algo presente que sigue sucediendo ahora. Está siendo dado a cada uno. No es lo que decíamos antes, no es eso de Ananías era el superevangelista, el apóstol, el no sé qué, de Damasco, no, era un discípulo de Damasco. Y en ese momento se le dieron varios dones. ¿Por qué? Porque pues, él solo estaba ahí con Pablo. Y sucede en el presente, sucede según la necesidad y el momento del pueblo de Dios. No es algo, no sé, como estático, yo tengo tal don. No, es un acontecimiento, ¿no? Es un acontecimiento que sucede repetidamente. De una manera diversa, pero sí repetida y plural, a cada uno. Y veis, el cuerpo es uno. Y vamos a hablar más de eso a lo mejor más adelante si nos da tiempo, pero daros cuenta, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se constituye por los agraciamientos, no sin ellos. ¿Ves? No es algo tan irrelevante, no, pues yo sí, pues, tal vez voy a buscar algún don. No, es que para la construcción del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, los agraciamientos son aquello que lo edifica. Dicho de otra manera, el cuerpo de Cristo no se edifica con nuestros dones naturales, en castellano llamamos don, bueno, no, se edifica con los agraciamientos de Dios, que se pueden basar a veces en nuestros dones naturales, pero creo que es más claro su carácter de agraciamiento cuando va en contra de lo que seríamos por naturales. Y ahí eso, la novedad de Dios. A veces, no, en el mundo sirve para dirigir una empresa, pues que dirija la iglesia. No, es otra cosa, es un agraciamiento de Dios que va en contra de nuestras capacidades. Y lo vemos una y otra vez, ¿no? En la historia de la iglesia, que Dios utiliza a los que el mundo piensa que no, muchas veces no se les puede, no sirve, no, lo que sea. Es algo sobrenatural y con eso se edifica la iglesia. No se puede edificar la iglesia sin los dones. Porque el cuerpo se forma por eso. Y entonces la iglesia es ese acontecimiento del ejercicio respectivo de los dones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, crítica, observación? Bien, pues vamos entonces a ver eso, algunos mitos sobre los dones. 8 mitos sobre los dones. Esta lista que hemos visto aquí, pues eso da lugar para 9, ¿no? Y entonces un mito es una lista cerrada. O sea, que esta es la lista de los dones. Y después aquí en otro sitio está la lista de los ministerios. Esta es la lista de los... Cuando Pablo y en el Nuevo Testamento escribían las cartas por la guía del Espíritu, no estaban haciendo tratados de teología. No dijeron, yo quiero hacer una lista de todos los dones que hay. Estos son y ya está. No. Está hablando, bueno, pues según la situación, según lo que conoce esa iglesia, según lo que sucede en esa iglesia, y está poniendo los ejemplos de los dones, pero nunca dice, y se acabaron. Estas listas podían acabar con etcétera. Nunca dice, esto es una lista completa, esto es un tratado de teología, y aquí está. No. Las listas no están cerradas. Y la prueba es que no están cerradas, es que hay otras listas, y que no coinciden. Y claro, uno puede decir, no, esta es la lista porque me lo han dicho en YouTube y lo otro no. Bueno, pues, ¿por qué? Y si la otra es la lista, Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, la misma metáfora, pero es en otra carta, y no todos los miembros tienen la misma función, la misma actividad, la misma praxis. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
pero teniendo carismas, agraciamientos que difieren según la gracia que nos ha sido dada, ¿ves? Ahí, la gracia si es una, ha sido dada, es algo definitivo, usémoslos, si el de profecía, en proporción a la fe, si el de servicio, en servir. Eso no estaba. Y aquí, servicio es la misma palabra para el ministerio, ¿vale? En servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo. ¿Ves? Eso es otra lista. Y si vamos a Efesios 4, pues tenemos lo que a veces se llama la lista de los 5 ministerios. Hablábamos esta mañana en el taller de los 5 ministerios, pero en ningún sitio se dice estos son los 5 ministerios, estos no son dones, son ministerios. No. Vemos aquí que ¿veis? El servicio, ministerio, es uno de los dones. Pero que esta lista no coincide con la otra. Coincide en parte, pero al escribir a los romanos, Pablo empieza a mencionar otros dones, y los llama dones, claro que son dones, carisma. O sea, no son listas cerradas. En el mismo... bueno, está, lo he puesto ahí. En el mismo capítulo 12, después de esa lista que leímos antes, vuelve a decir otros dones. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros. Milagros. En las traducciones a lo mejor los que hacen milagros, pero dicen milagros. Después dones de sanidades, detrás del plural, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Y uno puede decir, no, es que esta es la lista de ministerio. O sea que el ministerio es milagros. Pues, no sé qué, el ministerio es lenguas. No, es una lista de dones, donde entre los dones se mencionan esas cosas que se llaman servicios y que a veces llamamos ministerios. ¿Ves? O sea, perdón, pero los dones son todos. No hay ministerios, dones son todos. Los llama dones, sí. Dones todos. En Romanos y en Corintios. Y en los servicios, lo que llamamos servicios, o sea, ministerios, son dones. No hay en ningún lugar en el Nuevo Testamento que se diga, estos son dones y estos son ministerios. Eso ya es una construcción que hace la gente, que está muy bien, que puede servir, pero que también puede engañar, es un mito, es algo que se repite, la lista de los dones son estos 9 y los otros son otra cosa. Yo creo que una cosa era ministerio y otra cosa era los dones. No, porque ves, en los dones, carisma, sale el servicio, ministerio. Lo que pasa es que, claro, a veces los traductores, que son muy cucos, cuando les interesa ponen servicio, cuando les interesa ponen ministerio. Pero la palabra que está ahí, que oían en el siglo I, era la misma, servicio. Eso, bueno, si tuviéramos tiempo, también hay otro ejemplo que me parece tremendo, porque Pablo utiliza la palabra apóstol en un sentido amplio para hablar de misioneros, podemos decir, enviados, y los llama apóstol, y lo utiliza en un sentido muy amplio. Pero por la tradición, pues no, ya si son los 12 o el mismo Pablo, vale, apóstol. Pero si lo llama a Epafrodito, me parece que lo llama apóstol, el traductor dice, no puede ser que lo haya llamado apóstol, y va y traduce, como dice, mensajero. Pero es el traductor. Es el traductor que está ya pues, en ciertas tradiciones. ¿No? Pero hay predicaciones que escuchan en la radio que dicen, no hay que ser creyentes, hay que ser apóstoles. Como diciendo, son más los que hacen los apóstoles que los creyentes. O sea, se confunden ahí. Bueno, sí, no, claro. Hombre, en un sentido amplio, claro, pues enviados, estamos enviados. Apóstol significa enviado. Si nos diera tiempo podríamos hablar de algunos ministerios, pero bueno, pero sí, es enviado. Entonces todo cristiano es enviado, pues sí hay algunos más, no sé, como que su don y su actividad es ser enviado, pues, a iniciar una iglesia, por ejemplo. Claro, la palabra apóstol hoy día pues también se ha corrompido y apóstol en algunos contextos significa un señor muy importante que tiene un coche de oro, que viaja en avión y qué sé yo, ¿sabes? Bueno, bien, pero no, se han sacado las cosas de contexto. Sería más lo que hoy llamamos un misionero. Eso sería una cosa.
acaso la lista que está en este sitio de la Biblia, porque yo lo digo, en otros sitios pues ya no es la lista, y no, hay varias listas y son distintas, y eso es que el Espíritu Santo sopla donde quiere, y sopla según las necesidades de cada iglesia. Claro. Interesante, ¿no? En la iglesia de Antioquía nos dice que había profetas y maestros. Y ya está. En los hechos, ¿no? O en la iglesia de Filipo, pues Pablo saluda a la iglesia con sus diáconos, o sea, servidores y supervisores. Una pluralidad que es equivocado querer encerrar y querer clasificar de una manera, o sea, desconociendo cómo se escribía una carta, desconociendo la pluralidad de los textos y desconociendo sobre todo la riqueza de la obra del Espíritu Santo. Por cierto, por ejemplo, en ninguna de las listas se mencionan los exorcismos, estas listas que tenemos. Pero que duda cabe que eso también sucedía entre las operaciones o dones, pues eso también sucedía. Pero nadie lo puso, pero ¿qué duda cabe que es un don? Un agraciamiento de Dios. Bueno, otro mito que tal vez afecta menos es el mito de que los dones ya se han acabado, ¿no? Ahora, la primera constatación de que los dones se han acabado, o se están acabando, no decían si se han acabado, pero se están acabando, aparece en el siglo IV. Interesante. Es el momento del giro constantiniano. Lo dicen dos autores, Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, que son teólogos y todo eso, pero son también parte de ese giro constantiniano, que lo legitiman en sus escritos y en su política. Y dicen, ya hay menos dones. No lo dijeron en el siglo I, mira, los dones se acabaron porque se están muriendo los apóstoles, se acabaron los dones. O en el siglo II, o en el siglo III, hay que esperar el siglo IV para que en la historia de la Iglesia empiecen a decir, se están acabando los dones. Y claro, explica por si acaso qué es el giro constantiniano. el giro constantiniano, me refiero a ese momento, sí, tienes razón, en el que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y las cosas suceden muy rápidamente porque convoca a un concilio, el primer concilio ecuménico, en Nicea, él lo preside y bueno, pues los obispos que todavía tenían las cicatrices de la persecución ahora gozan del servicio de transporte imperial y del gran banquete donde Eusebio de Cesarea, uno de los obispos, dice, ver el rostro del emperador era como ver el rostro de Cristo. Se está produciendo un cambio, ¿no? Decisivo, es el comienzo de la Edad Media en la historia de la Iglesia. Y sucede muy rápido, no un día para otro, pero muy rápido. Y bueno, es esa, ¿no? Ahora hemos ganado, ahora tenemos el poder. Sí, pero ahora todo empieza a cambiar. Eso es la típica tentación en la historia de la Iglesia. Hemos ganado porque tenemos... ¿Pero qué poder tenemos? Ya no es el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del emperador, que aparentemente es mucho más poderoso que el Espíritu Santo. Y claro, los dones del Espíritu Santo es que ya no están. ¿Por qué? Bueno, pues porque has confiado en otro poder. Lo que decíamos antes, es cuestión de reinado de Dios. Claro, después tenemos en la historia de la Iglesia, pues que sí, de alguna manera, los dones más en singular, ¿no? Menos comunes, pero siguen. Entonces, claro, la única solución para el que dice que los dones se acabaron es ¿esos son falsificaciones o son obras del diablo? Pero bueno, ¿de dónde sale eso de que se acaban los dones? Bueno, pues que Pablo dice que se acabarán, ¿no? Las lenguas y el conocimiento y la profecía, etc. Pero claro, si leemos el texto, cuando habla del amor, está claramente hablando de que, digamos, de cuando veamos al Señor cara a cara, ahí se acabará. Ahora vemos como un espejo, pero claro, en ese tiempo en el que vemos como un espejo, sí hay dones, porque no vemos cara a cara. Entonces ese texto pues no prueba nada, más que el día que veamos al Señor cara a cara, pues no hablaremos en lenguas, ¿vale?
y profetizaremos, porque veremos cara a cara. Bueno, ese sería un segundo mito que tal vez nos... Pero un tercer mito es como la escasez de los dones. Esto tal vez afecta, porque fue lo que la Iglesia Católica hizo. La Iglesia Católica nunca dijo se acabaron los dones totalmente porque solo sirvieron en la primera generación cristiana. Nunca dijeron eso. Sí, pero sí, digamos, dijeron, bueno, pues son escasos, es los santos, ¿no? Los santos hacen milagros. Bueno, de hecho, ¿qué se necesita para que una persona sea nombrada santa y sea puesta en los altares? Pues que se certifiquen, ¿no?, algunos milagros. Entonces, sí, hay dones, pero son escasos. Recuerdo una vez en El Salvador que un católico convocó en un estadio pues que iba a haber milagros. un grupo católico laico, podemos decir, o carismático. Pues era un tarde de milagros, ¿no? Entonces el obispo, que era del Opus, se enfadó muchísimo, diciendo, ¿cómo puede anunciar que va a haber milagros antes de que los haya y tal? Es decir, los hay, pero muy pocos, no puede ser. No, la tesis de la Escritura, ya lo decimos, es a cada uno, a cada uno. Ahí tenéis un montón de a cada uno que aparecen una y otra vez. A cada uno, a cada uno, a cada uno. Se les da esa manifestación del Espíritu para el bien común, para lo que conviene a todos. Y ya decimos, es esencial para la constitución del cuerpo. El cuerpo se constituye, según los textos que hemos visto, por los dones. Y ya hablamos de Ananías, que era un cierto mito. Otro mito sería la fijeza de los dones. Como que uno tiene el don. Y es como una insignia que alguien se puede poner para siempre, etcétera, y ya está. Y desde siempre. Pero si vemos ese aspecto dinámico, no, los dones están sucediendo. Están sucediendo, están aconteciendo, están siendo dados. No es algo que uno tiene, porque una vez se le dio y ya está. Están siendo dados según el Espíritu quiere darlos. Sí, diversamente, pero están siendo dados. Porque, a ver, lo digo todo esto porque creo que es muy importante para nuestra vida espiritual. La escasez de los dones, ¿qué sería? Bueno, pues que el pastor tenga dones, el no sé quién, que es muy santo, la hermana no sé cuántas, que tenga dones. Pero el resto ya está. Esa sería la tesis de la escasez, la tesis católica. Pero los demás no creo que va. Bueno, ese sería un engaño a cada uno. Es un engaño. Dios quiere utilizar como su canal, con sus agraciamientos. Y la otra es, bueno, pues eso, este es el de tal don, y ya está. Y, a ver, y no estoy diciendo que no haya personas en las que ese don se pueda manifestar más, o que Dios la haya usado más en esa dirección. Pero eso no está cerrado. No, por lo que decíamos, está siendo dado, está siendo dado. Es algo abierto, no es algo fijo, ¿no? Ya vimos ese texto, es ese carácter dinámico de los dones. Esa diversidad, dones de sanidades, o sea, de que como que el don se relaciona con cada sanidad concreta, por eso es plural, no es don de sanidad como se traduce así, sino que dice claramente el texto, dones de sanidades están siendo dados. Y hay otros textos donde vemos también como, no sé, una especie de democratización de los dones, ¿no? Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los viejos tendrán sueños, etc., ¿no? Vuestros siervos y vuestras siervas, como que se democratiza mucho. O sea, Pablo en algún momento, en el contexto de los líos en la iglesia de Corinto, subraya la diversidad y la diferencia entre los dones. Pero eso que no nos lleve a pensar como que ya está, ¿no? Este es el que puede profetizar, este es el que puede tener palabras de conocimiento o lo que sea. No. Es algo presente que está sucediendo. Y aunque es diverso y distinto en unas personas y en otras, no es algo ya cerrado, ya para siempre que es así. No. Porque eso es siempre... A ver, si queremos decirlo así, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Pues que estemos sentados sin hacer nada y que seamos cristianos perdonados, pero no activados, pero
Jesús murió para que la promesa del Espíritu Santo llegara a nosotros, estemos empoderados, y si estamos empoderados se están manifestando los dones. Entonces una tentación puede decir, esto es solo para los santos. Mentira, no es para los santos. O sea, los santos, los perfectos. No. Y otra tentación es decir, bueno, pues a mí no se me ha manifestado ningún don, pero esto es una cosa fija que como nunca se manifestó, pues ya está. No. Hay dones como muy democráticos, ¿no? Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán... Bueno, pues, y cuando Jesús enviaba, pues decía, oye, pues predicad el reino de Dios y sanad a los enfermos. No decía los que tengan los dones de sanidades, que sanen a los enfermos, que era como muy abierto para todo distinto. Que sí, que se puede manifestar más en unos que en otros, pero no. O sea, lo que quiero evitar es que nos cerremos a que Dios no me puede utilizar así porque nunca me ha utilizado. Eso es una mente para inmovilizarnos. Y no es verdad. Yo he visto a alguien sanado, por ejemplo, pues cuando empecé a desear y creer. Es decir, cuando tenía más de 50 años. Es algo... no, y no es por nuestra bella cara, porque seamos super santos, todo eso es mentira. Dios nos quiere, y por eso, o sea, estos mitos son mentiras del enemigo, para que no seamos canales del Espíritu Santo en nuestra situación concreta, en nuestra necesidad concreta en la que estamos, en la iglesia, en la comunidad concreta. Otro mito, digamos, también relacionado con esto puede ser el carácter, podemos decir, fortuito del don o aleatorio, ¿no? Pues se le dio, y se le dio. Dios lo sabrá, su misterio, porque se le dio a este y a mí no me dio nada. Mentira, mentira. No es... mira qué bonito Pablo lo que dice, ¿no? Procurad alcanzar el amor, todo el sentido de los dones, pero dice, pero también desead ardientemente los dones, los espirituales, neumática, sobre todo que profeticéis. Si tomamos este mensaje del hermano Pablo, ¿no?, como palabra de Dios, lo que está expresando es el deseo de Dios de que deseemos los dones y que sobre todo que profeticemos. ¿Y para qué quiere que lo deseemos? ¿Para que estemos frustrados de no conseguirlo? No, quiere que lo deseemos para que lo... para dárnoslo, porque es la promesa del Padre, su deseo, usarnos. Entonces, bueno, sería como ese engaño, ¿no? Pues se le dio a este, pero ¿sabe por qué? A mí no. Porque no soy tan santo. Claro, todos nos miramos a nosotros mismos y decimos, no soy tan santo. Pero, lo que Dios quiere es que los anhelemos. O sea, los dones no es porque un día por la calle me cayó un don encima, no sé por qué, sino que, sí, es claro que estamos en el misterio de Dios, pero el misterio de Dios es generoso, abundante, que quiere usarnos, que tiene una tarea para realizar en el mundo, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere es que deseemos ardientemente. ¿Para qué? Para darnos. O sea, ¿cómo vienen los dones? No por fortuitamente, sino que vienen por deseo ardiente. Epicimia. Epicimia es una palabra que es un deseo ardiente, que se puede usar para un deseo sexual, no es porque tengamos un deseo ardiente. Así vienen los dones, por el deseo ardiente. Y si nos dice, desea este porque edifica más que el otro, la profecía edifica más que las lenguas, es porque quiere darnos. De hecho, si seguimos en el mismo texto, pues empieza a decir, si todos profetizan, qué bueno sería que entre un incrédulo, porque todos podéis profetizar, pero uno por uno. O sea, como que sigue expresando ese deseo de que ese don, que es tan importante para Pablo, ese agradecimiento se manifieste más en la iglesia de Corinto de lo que se estaba manifestando. Y hasta el punto de decir, pues, todos, ¿no? O sea, ¿cómo vienen los dones? Pues no por casualidad, fortuito.
no por un puro arbitrio, ¿no? Claro que Dios es libre y Dios es soberano, pero Dios es generoso y tiene unas promesas con las que se ha comprometido. Entonces, Dios quiere que deseen los dones y los da por eso, desearlos. Bueno, también por poner ahí, bueno, eso es lo que vemos también. O sea, ¿qué es un discipulado? Pues discipulado es un aprendizaje. ¿Qué hace Elías con Eliseo? ¿Qué hace Jesús con los 12? Bueno, pues que van ahí, van viendo, ¿no? Van viendo. Y van, mira, ¿qué cosas haces? No, pues ahora vete tú y hazlas. Es el aprendiz, ¿no? El aprendiz, pues no es que lea libros, o el aprendiz, bueno, sí, leerá lo que tenga que leer, pero después va con el que sabe, con el electricista, con el fontanero que sabe, y va viendo, y dice, ahora tú arreglas este orden. Entonces, eso es un discipulado, eso es la práctica. Entonces, ¿cómo conocen las ovejas su voz? Toda la profecía. El que diga que sabe exactamente qué es palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, miente, porque no está explicado en ninguna parte. Solo hay conjeturas, ¿vale? Sí, hay mucha gente que lo tiene clarísimo, la palabra de conocimiento, esto, la palabra de sabiduría. Bueno, pues es su conjetura, muy bien, pues respetuosa, y aquí las hay más conjeturas, digamos, más ilustradas que otras, más informadas que otras, pero no se sabe ni se explica y cómo se relaciona con la profecía, pero bueno, sea como sea, las ovejas oyen la voz, y por eso tienen palabras para comunicar. Pero ¿cómo oyen las ovejas, cómo conocen las ovejas la voz? ¿Qué ovejas? Los más no, las ovejas, no dice las ovejas superovejas, las ovejas evangelistas, las ovejas proféticas, las ovejas apóstolas. Las ovejas oyen la voz y pueden compartir la voz también si la oyen. ¿Y cómo? Pues porque la han oído muchas veces. Por práctica. Entonces, si anhelo el don de profetizar como Pablo, el Señor me dice por medio de Pablo que lo anhele, pues tendré que practicar. ¿No? Y eso creo que es, lo decíamos antes, no es algo, profetizamos en paz, dice ahí mismo, capítulo 3. Profetizamos en paz. O sea, que estemos contentos de ensayar y ver si el Señor nos utiliza o no, si podemos mejorar, si vamos viendo si escuchamos o no su voz. Y vamos distinguiéndola de otras voces. Pero eso solo se puede hacer practicando, creo que no hay otra manera. Y si Ágabo se equivocaba, que era reconocido como profeta, porque no era exacta su profecía, pues también nosotros podemos, no es que es un falso profeta, bueno, estamos en el Nuevo Testamento, estamos discípulos, estamos aprendiendo, y podemos profetizar con modestia y humildad. Podemos decir, oráculo del Señor, no, podemos decir, siento que el Señor, creo que el Señor está diciendo esto. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, la práctica, las ovejas oyen la voz. Amén. ¿Oímos la voz? Entonces, pues tenemos lo básico para eso que se puede llamar profecía, palabra de conocimiento, como se quiera llamar. Entonces, éxito y fracaso. Lo comentábamos esta mañana. Pablo menciona que estas son las señales del apóstol, podemos decir, de su ministerio, de apóstol a los gentiles, y todas esas cosas. Empieza a mencionar todas esas señales, pero después, ¿qué pasa? Pues Epafrodito, al que llama apóstol también, aunque lo traduce como mensajero, pues se enfermó. A Trófimo lo dejé enfermo, en 1 Timoteo no tome solo agua. Bueno, creo que las traducciones también ahí hacen eso, ¿no? Porque creo que literalmente es no tomes agua,
El solo lo suelen poner los traductores, no que sino vino por eso. Que era, bueno, pues algo obvio en aquella época que el agua estaba llena de microorganismos y el vino, ¿no? Bueno, digo, para quitarle buena sabiduría. Bueno, y por supuesto Pablo mismo, que dice ese aguijón en la carne, que unos dicen es esto, otros dicen que es lo otro, y no se explica tampoco. Pero quiero decir que el éxito, ¿qué es? Pues el éxito, yo creo que el éxito nuestro es eso, anhelar los dones. El éxito nuestro es practicar los dones. El éxito nuestro es obedecer al Señor. Y ya lo que el Señor haga, pues eso es cosa de Dios. Pero nunca lo va a hacer si no nos lanzamos a hacer cosas. Eso, bueno, supongo que lo habéis oído muchas veces, pero yo no lo había oído hasta hace poco, eso de los elefantes, no sé si en la India o en Tailandia o por ahí, ¿no? Que como el elefante, para evitar que corra, que haga desastres y tal, como pues de pequeñito se le pone una arandela en la pata. Y bueno, pues claro, si quiere correr, quiere hacer cosas, le duele, ¿no? Le molesta. ¿Y qué pasa? Pues llega un momento que basta tener una guirnaldita en la pata para que el elefante piense que no puede correr. Y eso nos puede pasar, ¿no? Nos han dicho que no tantas veces. Pues no puedo. Oré por alguien hace 20 años y no se sanó. Y ya, pues no es o sea, creo que el éxito y el fracaso nuestro no son los resultados, ¿no? Sino la obediencia. Es hacer las cosas, bueno, pues con el amor de Jesús, el Espíritu de Jesús. Bueno, otro posible engaño es como la naturalización del don. Bueno, ya lo mencioné, no quiero insistir mucho en eso. Es decir, claro, en el lenguaje natural, don, talento, o sea, el lenguaje coloquial, el lenguaje de la calle, don, talento, incluso carisma, significa algo que la persona tiene por nacimiento, porque nació así, desde la cuna era así. Y claro que hay talentos, talento es otra palabra bíblica, que es la moneda, un montón de dinero que se le da a una persona, que claramente es algo histórico, algo que se da en un momento, que el Señor lo da, pero que ya la tradición lo interpreta como algo natural que uno tiene desde la cuna. Pero no, es algo, son dones de Dios, que Dios puede usar nuestras características que tenemos por nacimiento, pero creo que muchas veces lo que Dios hace es darle la vuelta y pedirnos las cosas que por nacimiento no estamos inclinados a hacer. Y ahí se ve más su poder, en la debilidad. Entonces, eso, son agraciamientos de Dios. Es dado a cada uno. Es dado a cada uno. Presente, indicativo. O sea, indicativo significa está, sucede, no es un deseo, sucede. Presente es ahora, continuamente. Está sucediendo. Y participio, voz media pasiva. Es decir, Dios lo hace. Viene de Dios, no viene de nosotros. Está sentado por Dios. Entonces, porque si no, pues acabaríamos sirviendo en la carne, no en la fe. Bueno, otro posible engaño son las clasificaciones. Ya lo mencionamos, pero ya, bueno, todo eso lo recuerdo, ¿no? El ministerio es un don, hermanos, hacer servicio es un don. Se imponen las manos sobre individuos, pero se imponen las manos sobre congregaciones enteras. Entonces, es parte del don de Dios. Y la imposición de manos es eso. Bueno, y octavo engaño sería: los dones son prescindibles. Es decir, los dones son algo que
que se puede tener, pero hombre, claro, eso es algo especial, ¿no? Que sucede a veces, pues si una persona es espiritual, si es muy espiritual, si hay un avivamiento, es algo que se puede tener, pero se puede no tener. Y ya está, no pasa nada. No, es secundario, es como decían en la antigua teología, es supererogatorio, es decir, que como un sombrero que se pone, pero que tampoco es que tengas que andar por la calle con sombrero, pues se puede llevar y ya está. No, los dones son imprescindibles, porque eso, el establecimiento del reinado de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se está manifestando, Pablo dice manifestación del Espíritu, en los dones, en los agraciamientos. Entonces es algo que, y como vimos, la Iglesia como cuerpo depende del uso de los dones. Entonces no es algo optativo, ¿no? Ah, pues qué bien, los dones. Pues, no, es esencial en la obra de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé si queremos hacer algo práctico. O eso sería para esta noche. ¿Qué tal si oramos, por ejemplo, unos por otros? Nos ponemos con alguien desconocido, nos mezclamos un poco y nos ponemos con alguien que no conozcamos, bueno, no sois todos conocidos, me imagino, pero alguien que conozcamos un poco menos. Y le podemos preguntar a esa persona cómo podemos orar por ella, ¿no? Si hay alguna necesidad física, de sanidad o anímica, y oramos por la persona. Pero oramos con autoridad, ¿vale? O sea, le hablamos a la montaña. No decimos, oh Señor, resulta que aquí hay una persona que tiene una montaña. Dios ya lo sabe, ¿no? Pero Él ha dicho, habla de la montaña. Muévete y vete al mar. Entonces, le hablamos con esa autoridad a la montaña. Por esa necesidad que tenga la persona. Y podemos insistir. Es bonito cuando decimos, creo que ayuda, que la persona no empieza como a orar, ¿no? No, usted relájese y solo reciba. Ahora voy a orar yo. Y a veces nosotros también hacemos una cosa que es preguntar. Pues es que mírame, me duele el hombro, pero de 0 a 10, ¿cuánto? ¿Desde cuándo es? ¿Por qué esa pregunta? Hombre, es subjetivo eso de 0 a 10, pero ayuda porque a veces baja el dolor. Entonces se puede hablar de eso. Pues mira, era un 8, ahora es un 4. Entonces damos gracias a Dios y si la persona quiere, pues podemos orar. Entonces, podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Seguro que tengo que explicar algo más sobre cómo hacemos eso. ¿Sí? Sí. Y lo otro, yo creo que son estos dones como más democráticos. Podemos llamar profecía. Que también seguro que lo habéis hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, sigamos haciendo, porque el Señor quiere seguir haciendo, creo. ¿Cómo profetizamos? Bueno, pues simplemente le pedimos al Señor una imagen para la persona con la que estamos. Por eso decía alguien que no conozcamos tanto. Que el Señor me dé una imagen para esa persona. Bueno, pues, que nos venga a la mente, ¿no? Con esa sencillez de niño. A veces ayuda decir, Señor, dame por ejemplo, la imagen de un animal. Y bueno, es una manera, no tiene que ser así, pero pues me viene un oso con sus crías, me viene un elefante. Bueno, tal vez el Señor me quiere decir algo, ¿no? ¿Qué me quiere el Señor decir con esto? Recordemos una cosa, que la profecía en el Nuevo Testamento dice que es para consolación, para edificación, para ánimo, ¿no? Dice Pablo ahí en Corintios 14, ya no es para criticar. No, es que me vino la imagen de un cerdo.
pero el cerdo tiene muchos usos positivos, ¿no? Entonces, no tengo que decir, oye, me vino la imagen de un cerdo, sino, oye, el Señor quiere que seas un alimento. Bueno, pidamos al Señor que nos dé también una interpretación. Y nada, eso, estoy sintiendo, ¿no? Que el Señor tiene esto para ti, con toda humildad, porque profetizamos, dice, para. Y ya está, profetizamos, para. Pablo también, cuando habla de la profecía, habla de cómo los demás la tienen que recibir. Entonces, oye, si a mí me dicen que voy a ir a la luna, ¿no? Pues bueno, yo lo puedo recibir o no pasa nada. No es bueno empezar profetizando bebés o que te vas a casar con tal persona. No, empezar por algo sencillo, ¿no? Amén. Quería sugerir que igual si no te viene de repente quién, tampoco te pongas nervioso, puedes seguir. Igual ya tienes idea, pues te levantas y lo vas a hacer. Si no, pues te quedas sentado tranquilamente. A lo mejor ahora no tienes la idea, pero en 2 o 3 minutos, si estás escuchando, igual se te ocurre a alguien, o igual alguien viene a orar por ti. Me refiero que igual así de repente dices, no se me ocurre nadie que haga. Bueno, pues te quedas sentado en una mente de oración, le pides al Señor que te inspire, igual te viene alguien, o puedes mirar alrededor y de repente encuentras a alguien por el que vas a ir, y si ya tienes una idea muy clara, pues bueno, empezamos con ello. Entonces, ya no hace falta música de fondo ni ninguna otra cosa, es simplemente ponernos o estar tranquilos en oración, preguntarle al Señor y si no, algo te vendrá. Danos a alguien para orar.